Para este proyecto vamos a medir el Lightroom principal del estudio A en 3 configuraciones. La primera con los paneles del estudio del lado reflector, la segunda con los paneles del lado absorbente y la tercera con los paneles mixtos. Esto con el objetivo de entender las diferencias acústicas de estas 3 configuraciones y así poder tener un mejor criterio a la hora de realizar una grabación en este espacio. Lo primero que necesitaremos será una fuente de sonido omnidireccional. En este caso utilizaremos un parlante dodecaedro. También vamos a necesitar un micrófono de medición. Y por último utilizaremos un sonómetro. Se determinaron 6 puntos de medición distribuidos a lo largo de todo el Lightroom. El punto 1 se ubica a 2 metros de la fuente y a 1,95 m de la pared lateral izquierda. El punto 2 se ubica a 2 metros hacia la derecha del punto 1 y a 1,95 m de la pared lateral derecha. El punto 3 se ubica 2 metros hacia atrás del punto 1 y a 1,95 m de la pared lateral izquierda. El punto 4 se ubica 2 metros hacia la derecha del punto 3 y a 1,95 m de la pared lateral derecha. El punto 5 se ubica 2 metros hacia atrás del punto 3 y a 1,95 m de la pared lateral izquierda. Y finalmente, el punto 6 se ubica 2 metros hacia la derecha del punto 5 y a 1,95 m de la pared lateral derecha. Lo primero que se realizó fue la calibración de la fuente con ayuda de un sonómetro, ubicando este dispositivo coincidentemente con el diafragma del micrófono de medición. Posteriormente, establecimos la ganancia del micrófono de medición. Finalmente, colocamos casi todos los paneles del estudio del lado reflector para iniciar con la medición de esta configuración. Se reprodujo un barrido frecuencial por el dodecaedro, el cual fue captado por el micrófono de medición en cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Y para finalizar, el proceso se repitió colocando casi todos los paneles del estudio del lado absorbente y en configuración mixta. Bueno, estamos acá en la interfaz del REW. Como podemos observar, a la izquierda tenemos los archivos de medición en cada uno de los puntos y con las distintas configuraciones de paneles. Entonces tenemos los 6 primeros con paneles reflectores, estos 6 con una mezcla entre absorbentes y reflectores y estos últimos 6 con paneles absorbentes. La idea es que vamos a analizar 4 gráficas que nos arroja el software, empezando con la de respuesta en frecuencia, luego respuesta al impulso, luego tiempo de reverberación o RT60 y finalmente la gráfica de cascada. Entonces vamos a comenzar. La primera gráfica que vamos a analizar corresponde a la respuesta en frecuencia del espacio. Encontramos en el eje X
hercios desde 20 hasta 20.000 y en el eje Y decibeles de presión sonora. ¿Qué encontramos? Bueno, pues resulta que la respuesta en frecuencia no se ve muy afectada por la configuración de los paneles, entonces eso podemos verlo acá. Esta sería la gráfica con paneles reflectores en el punto 1. Esta sería la gráfica con mezcla de paneles en el punto 1 y esta sería la gráfica con paneles absorbentes en el punto 1. Entonces son bastante similares. Donde sí llega a cambiar un poco, pero no es muy significativo, es entre los distintos puntos de medición. Entonces, por ejemplo, vamos a ir pasando por cada uno de los puntos de estos primeros 6 para ver los cambios. Este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Al no ser cambios tan significativos, podemos observar ciertas generalidades. Entre 20 Hz y 100 Hz, la intensidad aumenta progresivamente. Y a partir de 100 y hasta 400 Hz, encontramos la zona de mayor presión sonora en el espacio. Entre 400 y 4000 Hz, la respuesta es casi plana en todos los puntos de medición. Finalmente, hay un realce en 5000 para luego terminar cayendo en intensidad hasta llegar a 20.000 Hz. La segunda gráfica que vamos a analizar corresponde a la respuesta al impulso del Liveroom. En el eje X encontramos el tiempo en milisegundos y en el eje Y encontramos un porcentaje que representa la intensidad del sonido. La curva negra, por lo tanto, muestra el decaimiento del sonido a lo largo del tiempo, y estos picos indican las reflexiones del espacio. Podemos analizar dos cosas principalmente en esta gráfica. Por un lado, al cambiar entre las distintas configuraciones de paneles, vemos que al tomar, por ejemplo, el punto 1, el sonido cae más lento cuando los paneles están del lado reflector y mucho más rápido cuando están del lado absorbente. Observemos la línea negra. Reflector, mixto y absorbente. Por otro lado, notamos que el posicionamiento del receptor cambia la manera en que se perciben las reflexiones del espacio. Si observamos la gráfica de los puntos 1 y 2, vemos que no hay tantas reflexiones como en los puntos 3 y 4, y estos a su vez tienen menos reflexiones que los puntos 5 y 6. Esto define qué tan escalonada o qué tan regular es la curva de caída. La tercera gráfica que vamos a analizar corresponde al tiempo de reverberación o RT60 del espacio. En el eje X encontramos frecuencia y en el eje Y encontramos tiempo en milisegundos. En esta sección va a ser muy importante la configuración de los paneles. En el punto 2, por ejemplo, al cambiar entre las distintas configuraciones, observamos cómo a partir de 400 Hz, el tiempo de reverberación es mayor con los paneles reflectores, menor con los paneles absorbentes y un punto medio con los paneles en configuración mixta. Entre 20 Hz y 400 Hz, las variaciones en las gráficas no indican un comportamiento regular, por lo que se puede concluir que los paneles del Liveroom no son muy eficaces en las frecuencias graves. La cuarta y última gráfica que vamos a analizar es Waterfall o cascada. Esta gráfica, a diferencia de las anteriores, tiene tres ejes. El eje X corresponde a frecuencia, el eje Y corresponde a decibeles de presión sonora
y el eje Z corresponde a tiempo en milisegundos. Esta gráfica fue útil para identificar ciertas frecuencias que permanecen en el espacio y que pueden llegar a ser problemáticas. Es normal que las frecuencias bajas se prolonguen más que las frecuencias altas. Sin embargo, observemos como en el punto 3, en la configuración mixta y en la configuración con paneles reflectores hay algunas frecuencias, por ejemplo 180, 320, 280, que se prolongan más de lo normal, y esto puede llegar a ser problemático. Sin embargo, al utilizar los paneles absorbentes, estas frecuencias pierden energía con mayor rapidez y dejan de ser un problema. La respuesta en frecuencia del Lightroom no se ve afectada por la configuración de los paneles y se ve afectada de manera muy sutil por el posicionamiento de los micrófonos. Se puede concluir que, de manera general, el espacio tiene preferencia por las frecuencias medias bajas, entre 60 Hz y 400 Hz, siendo esta zona frecuencial la de mayor presión sonora. Es estable entre 400 y 4000 Hz, con una respuesta casi plana y tiene un pequeño realce en 5000 Hz, para después decaer uniformemente hasta alcanzar los 20.000 Hz. El tiempo de reverberación y el decaimiento del sonido se ven claramente afectados por la configuración de los paneles. Sin embargo, este último depende también del posicionamiento del receptor respecto a la fuente. Entre más cerca de esta, la curva de caída será escalonada, y entre más lejos, la curva será uniforme. Esto se debe a la ausencia de reflexiones en las proximidades de la fuente y a la aparición de reflexiones a medida que el receptor se aleja de la misma. Al trabajar con los paneles del lado reflector o en configuración mixta, aparecen frecuencias que permanecen en el tiempo más de lo normal, y esto puede llegar a ser problemático, pero este inconveniente desaparece al usar los paneles del lado absorbente. Gracias a este análisis tenemos un mayor entendimiento y criterio para decidir el tipo de configuración de paneles a utilizar según la sonoridad que buscamos, y también para escoger la distancia entre la fuente y el micrófono, utilizando las reflexiones del espacio a nuestro favor.